descubre el increíble relato transformador del Evangelio de Juan, revelaciones divinas expuestas. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, mientras las sombras de la opresión romana se cernían sobre la tierra prometida, un murmullo resonaba en el desierto de Judea. La gente, desesperada por redención, se congregaba en torno al eco de un profeta que clamaba con fervor: «Prepárense, porque el reino de los cielos se ha acercado». Las enseñanzas de Juan el Bautista avivaban la esperanza de un Mesías prometido, uno que liberaría a su pueblo del yugo del dominio extranjero. En medio de este clamor, las almas heridas anhelaban un milagro. Sus corazones, cansados de las cargas de la ley, buscaban al que podría sanar sus profundas heridas. Entre esta multitud se encontraba un fariseo, Nicodemo, un estudioso de la ley, ataviado con su manto ceremonial. Temblando de reverencia y temor, se mantuvo a distancia, la sombra de la duda nublando su corazón. Sabía bien de las Escrituras, pero la rutina de su religión lo había dejado vacío, carente de respuestas. La oscuridad acechaba su hogar y su mente rebosaba de preguntas sin respuesta, impulsándolo a buscar la luz. Al caer la noche, cuando la brisa del desierto acariciaba suavemente la piel, Nicodemo, impulsado por la inquietud, tomó la valiente decisión de acercarse a Jesús, el rabí errante que había capturado la atención de multitudes y cuyo relato de milagros había cruzado las fronteras de su tradición. «Rabí», empezó, temblando levemente, «sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él». Juan 3:2. Con un profundo susurro, Jesús interrumpió su saludo. «De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Juan 3:3. Las palabras cortaron a Nicodemo, atravesando el velo de su entendimiento. Confundido, inquirió: «¿Cómo puede un hombre viejo volver a nacer?». Cada pregunta formulada en aquella noche estrellada lo acercaba más al corazón del misterio. Las palabras de Jesús comenzaron a iluminar las tinieblas. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Al pronunciar estas verdades, Jesús reveló a Nicodemo el propósito divino que había estado perdido en el sinfín de rituales y leyes. La vida que ofrecía no era meramente un cambio de conducta, sino un renacer total. Esa noche, Nicodemo comenzó a vislumbrar la grandeza de la gracia que se acercaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La atmósfera se impregnaba de una nueva esperanza mientras Jesús proseguía describiendo el regalo del nuevo nacimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Al escuchar, el corazón de Nicodemo empezó a latir con fuerza. Un torrente de revelación lo envolvía. Su tradición, su prestigio, todo lo que había conocido parecía desvanecerse ante el amor transformador de aquel enigmático rabí. El encuentro entre dos mundos, uno de tradición y el otro de promesas divinas, estaba en pleno desarrollo.
Nicodemo se convirtió en un buscador ante un Salvador que desdespejaba las sombras de la condenación con la luz de la verdad. ¿Cómo podría él, aquel que había sido un guardián de la ley, rendirse a esta nueva revelación de vida? Mientras la luna brillaba, se tejía una historia de transformación, una tensión divina que aguardaba su desenlace. El viento soplaba suavemente, llevando consigo las voces de aquellos que aún se aferraban a la esperanza del Mesías. Y mientras Nicodemo seguía escuchando las palabras de Jesús, su mente y su corazón luchaban con el peso de la antigua ley, una carga que ya no podía sostener. El rabí miraba a los ojos de Nicodemo como si pudiera ver hasta lo más profundo de su ser, y sus palabras resonaban con un poder divino. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:14-15. Estas revelaciones de gracia y sacrificio comenzaron a descorrer el velo que cubría el entendimiento de Nicodemo. Él, que había enseñado las Escrituras, ahora se encontraba desnudando su alma ante el conocimiento verdadero. A los pies de Jesús, Nicodemo sentía su orgullo desmoronarse. Se dio cuenta de que su obediencia a la ley no podía salvarlo, que el sacrificio y el amor divinos eran el camino hacia la vida eterna. En su corazón, una chispa se encendía, una llama de fe que le hacía vislumbrar algo más grande, algo que había estado esperando a lo largo de su vida. Mientras las palabras del rabí se deslizaban hacia los rincones de su ser, una imagen fugaz de la gloria de Dios cruzó su mente. Él recordó las profecías que sus antepasados habían oído, palabras de un Salvador que vendría a liberar a su pueblo. Pero, ¿podría ser que ese Salvador estuviese tan cerca, hablando con él cara a cara? El tiempo pareció detenerse mientras Jesús completaba su discurso, envolviendo a Nicodemo en la verdad de la redención. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Era un mensaje claro, una invitación abierta. El fariseo comprendió que el camino a la salvación requería de una disposición de corazón, un acto de rendición que se contraponía a la rigidez de su formación. Una vez más, la multitud clamaba fuera del entorno iluminado donde se llevaba a cabo la conversación. Nicodemo podía sentir la presión de su puesto, de su posición, que lo llamaban de vuelta a la ley, a la tradición, mientras que en su interior una guerra se libraba. Perdería todo lo que había construido por aceptar lo que Jesús le ofrecía. La marea de la convicción lo inundó, y la duda comenzó a disolverse. Decidió que no se alejaría sin una respuesta, así que con la fuerza de su convicción renovada, buscó en su corazón las palabras que debía pronunciar. «Rabí, ¿qué debo hacer para ser parte de esta vida eterna?», preguntó, su voz casi un susurro, pero llena de urgencia. Jesús contempló a Nicodemo con compasión. «Si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Juan 3:5-8. La complejidad de estas palabras apretaba el pecho de Nicodemo, revelándole que la vida en el Espíritu era un viaje de misterio y fe. Y así, en la penumbra de la noche, la chispa de la revelación comenzó a arder con una intensidad voraz. Nicodemo comprendió que la respuesta a sus preguntas no siempre sería clara, pero que al abrir su corazón a Jesús, el camino se iluminaría. Mientras su espíritu clamaba por conocer más, sintió un llamado aún mayor, una misión esperándolo, escondida en el gran plan soberano de Dios. «¿Pero cómo recibiré este nuevo nacimiento?», resonó su voz ante la sombra del rabí, dispuesta a dejar su antiguo yo atrás.
La revelación de la gracia lo transformaba. El propósito aterrador de su presente se entrelazaba con la esperanza de lo que estaba por venir. En este momento crucial, el Espíritu de Dios aguardaba en la penumbra, esperando desbordarse sobre su vida. La dirección del encuentro giraba hacia un desenlace, mas un eco distante resonaba en el corazón de Nicodemo. ¿Qué sacrificio podía él ofrecer para ser parte del reino prometido? En su interior, un sinfín de preguntas aguardaban, pues la historia del mensaje de salvación apenas comenzaba, marcando el inicio de la mayor revelación de amor y redención jamás conocida. La promesa de un poder divino había llegado, y el tiempo se acercaba para que el pueblo conociera la grandeza de aquel que es el principio y el fin de todo. La luz cálida de las estrellas brillaba sobre Jerusalén, mientras Nicodemo, con el corazón palpitante, se aferraba a cada palabra de Jesús. La conversación había comenzado a transformar su ser, como una fragancia que inunda el aire. ¿Nacer de nuevo?, pensaba, sus labios formulando la pregunta en su mente, pero sin atreverse a pronunciarla en voz alta de nuevo. El concepto parecía distante y familiar al mismo tiempo, como un eco de verdades profundas, arraigadas en la historia de su pueblo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Continuó Jesús, y la profundidad de esas palabras hizo temblar a Nicodemo. El rabí no solo hablaba de un nuevo comienzo, estaba ofreciendo una nueva identidad, un lugar en el corazón de Dios. Con el peso de la tradición empujándolo hacia atrás, mientras el futuro lo llamaba, Nicodemo luchó con el dilema que le había sido presentado. La vida de un fariseo era una vida de leyes y rituales, pero aquí se le ofrecía una relación divina, una conexión con lo celestial. Un murmullo de esperanza brotó en su interior, y a pesar del temor a lo desconocido, una voz susurrante le decía que debía aceptar esta verdad revolucionaria. ¿Cómo es esto posible, Señor?, preguntó. Su voz hecha un hilo de un anhelo recién nacido. Era un desafío a su comprensión, un llamado en medio de la confusión. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto?, replicó Jesús, con un gesto de ternura mezclada con severidad. Allí, a la sombra de la noche, la luz de la revelación comenzó a brillar con más intensidad. Nicodemo se dio cuenta de que esta conversación no era sobre la ley que él había defendido toda su vida, sino sobre la promesa de la vida eterna anhelada por su pueblo. Una vida que sólo podría venir a través de la fe en el Hijo de Dios. Mientras pensaba en cómo esta realidad transformaría su existencia, las visiones de un Israel restaurado, los ciegos que verían, los cojos que andarían, comenzaban a danzar en su mente. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Comprendió que la historia de su pueblo era un paralelo a la misión del Mesías, un sacrificio que traería curación al corazón endurecido, una oportunidad de libertad jamás vista. Una nueva vida era posible. A medida que sus pensamientos oscillaban entre la esperanza y la incertidumbre, una voz interior le gritaba que debía actuar. ¿Cómo puedo ser parte de esto? La pregunta lo abrazó, mientras la presencia palpable de Dios comenzaba a abarcarlo todo, e incluso su posición como fariseo parecía pequeña en comparación con la grandeza de lo que se le ofrecía. Nicodemo, dijo Jesús con una convicción segura, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Esas palabras resonaban como campanas en su interior. Un desafío, una promesa, un llamado a la acción. En ese instante, el velo de la mente de Nicodemo se rasgó y comenzó a percibir el profundo amor de Dios por la humanidad. Pero,
¿Pensaría realmente en el sacrificio que eso representaría? Aquel que sería levantado en desdén y dolor traería vida y redención, pero el costo sería inmenso. Al girar su mirada, se encontró con el reflejo del cielo estrellado, y la enormidad del universo lo abrumaba. Las estrellas, con su fulgor, parecían parpadear a modo de respuesta. ¿Qué relación tengo yo con todo esto?, se preguntó mientras una oleada de interés despertaba en su corazón. Un momento, Nicodemo, Jesús interrumpió atrapando su atención. El Espíritu sopla donde quiere, y eso revela el misterio del nuevo nacimiento. Tu corazón debe estar dispuesto a recibir el don que estoy dando. Las palabras de Jesús plantaron una semilla en su interior, floreciendo en una mezcla de fe y temor. La verdadera batalla comenzaba, no solo ante el conocimiento de la verdad, sino en el acto de abrazarla. Aceptar la novedad del Espíritu, arrepentirse de lo conocido. Mientras su alma meditaba en esta verdad, la noche se tornaba más oscura y en su pecho latía un fuego por la revelación del camino hacia la vida abundante. El tiempo es corto, resonó en su ser. La distancia entre el hombre y el camino del reino de Dios estaba litúrgicamente marcada por su respuesta. Así, Nicodemo, con la mente en torbellino, decidió que no podría seguir ignorando el llamado que el Señor había hecho a su vida. Como era, con dudas y todas sus cargas, anhelaba el nuevo nacimiento prometido. Mientras sus pensamientos danzaban en el misterio del futuro, el eco del plan soberano de Dios seguía retumbando en su corazón, instándolo a un futuro que jamás habría imaginado. Brindaría su vida como respuesta al sacrificio más grande jamás ofrecido. La noche proseguía, y el destino del mundo dependía de su decisión en ese crucial encuentro. Nicodemo sintió la brisa nocturna acariciar su rostro, como si los ángeles en el cielo fueran testigos silenciosos de su lucha interna. Las preguntas se arremolinaban en su mente, cual hojas al viento. Al contemplar la radicalidad de lo que Jesús estaba proclamando, sintió que las palabras del Maestro se grababan en su corazón. Es necesario nacer de nuevo. Esa verdad, aunque desconcertante, comenzaba a encender una chispa de fervor en su interior. «¿Qué debo hacer, Señor?», exclamó, su voz elevándose en un susurro impulsado por la urgencia de la revelación. El deseo de entender empujaba cada ladrillo que formaba su fachada farisaica, amenazando con derribar todo lo que había conocido. Con compasión, Jesús lo miró, y en su voz había una autoridad que no podía ser ignorada. El nuevo nacimiento no es de carne, sino de espíritu. ¿Por qué te maravillas de ello? Juan 3:7. Con cada palabra, el mundo de Nicodemo comenzaba a desmoronarse y a la vez a renacer. La enseñanza del rabí estaba íntimamente ligada a las promesas de su pueblo. Recordó las Escrituras, el clamor de los profetas, el anhelo de un Mesías que liberaría a Israel del yugo opresor. Pero esto era más. Era una liberación de su propia naturaleza caída. La historia de su pueblo, las promesas divinas, ahora se entrelazaban con su vida personal. ¿Seré yo parte de ello? La pregunta reverberaba, aún no respondida. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Juan 3:14, repitió Jesús, y en el eco de esas palabras, Nicodemo vio con claridad. Comprendía por primera vez que el sacrificio del Mesías no era solo un acto de poder divino, sino un reflejo de amor infinito y profundo. El camino hacia este nuevo nacimiento no estaba exento de dolor, pues el dolor precedería a la gloria. Pero, Señor, interrumpió, a medida que la realidad de lo que significaba aquel sacrificio comenzaba a calar en su alma. ¿No es suficiente mi obediencia a la ley? ¿No he honrado las tradiciones como lo manda nuestra historia? Jesús le respondió al corazón, no a la mente.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. A medida que esas palabras se abrían paso en su entendimiento, una sensación de liberación nacía dentro de él. Era más que un dilema intelectual, era un anhelo por la vida eterna, un deseo de estar en la presencia de Dios, por encima de cualquier conformidad religiosa. ¿Es realmente tan sencillo, Señor?, se preguntó, asombrado por la simplicidad del mensaje. Un camino de fe abrazada y no de obras estrictas. La ley había sido un faro en la oscuridad, pero la luz de Cristo prometía un resplandor aún mayor, un camino hacia la redención y la paz. Mientras el eco de la declaración de Jesús resonaba en su ser, la noche se envolvía a su alrededor, un manto que parecía presagiar algo grandioso. Nicodemo sabía que debía tomar una decisión. Si este es el camino de la vida, estoy dispuesto a seguirlo. Quiero dejar atrás lo que conocía y abrazar lo que no comprendo plenamente. Amén a su resolución, aunque la sombra del sacrificio proyectara temor. Había en su corazón una llama naciente. Sin embargo, un pensamiento lo asaltó. ¿Cómo podría él, un miembro de la élite religiosa, abrazar esto? En el fondo sabía que tal revelación conllevaba un costo, y las palabras de Jesús seguían resonando en su mente. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Cómo recibirán ellos esta verdad? La preocupación por su comunidad, por todos aquellos que aún vivían atrapados en las sombras de la ley, lo llenó de inquietud. Luchaba interna y espiritualmente, aferrándose a la esperanza mientras la noche se volvía más profunda. «Te aseguro», dijo Jesús, «que hay un plan», y había en sus ojos una profundidad insondable. La llegada de nuevos creyentes, de aquellos que vendrán a mí, está a la vista. Pero deben ser pastores de esta verdad, Nicodemo, porque cada uno de ellos también necesita nacer de nuevo. Mientras un silencio reverente caía sobre ellos, el cielo parecía inclinarse un poco más cerca, como si un nuevo destino se tejiera en la historia de la tierra misma. Nicodemo sintió que esta conversación marcaba no solo su vida, sino el futuro de su nación. En ese instante, la puerta del misterio se abrió más de lo que jamás había imaginado. La figura de Jesús, con su luz divina, se convirtió en el centro de todo. La promesa del nuevo nacimiento no solo cambiaba a un hombre, sino que haría eco a través de generaciones. Estaba preparado para ser parte de este diseño divino en el que todo sería restaurado nuevamente bajo el manto del amor de Dios. El tiempo cernía sobre él, y la pregunta del destino se erguía como un desafío ante su alma. Nicodemo entendió que el camino hacia una vida renovada por el Espíritu no solo era su propio viaje. Ahora, más que nunca, sentía un llamado a ser un faro de la verdad para los demás. En ese momento, una profunda convicción se asomaba a su corazón, preparándolo para confrontar no solo los propios prejuicios, sino también los del mundo que lo rodeaba. Estaría dispuesto a acoger lo nuevo que Dios estaba haciendo. La historia apenas comenzaba, y el sacrificio que había de venir ante sus ojos cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Mientras Nicodemo absorbía cada palabra de Jesús, una inquietante sensación de asombro y temor se apoderaba de su ser. Sabía que ese encuentro con el Maestro era crucial, no solo para su vida, sino para el destino de muchos. El silencio nocturno se tornó en un sutil murmullo del viento, como si la creación misma aguardara los siguientes pasos del fariseo. «Maestro», comenzó, su voz temblando con veneración, «¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» Juan 3:4. La turbación que sentía lo hizo más vulnerable, expuesto, lleno de anhelos y temores. Jesús, al verlo,
se acercó con una mirada que mezclaba gracia y firmeza. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. La respuesta fue clara y prama, resonando como un trueno en la oscuridad. Nicodemo, atormentado por la revelación, se preguntaba cómo podía resignar sus antiguos conceptos de salvación por obras y adherirse a esta nueva enseñanza. La profundidad del mensaje lo atravesó. Las imágenes del agua y del Espíritu comenzaron a danzar en su mente, revelando algo sobrenatural que iba más allá de su entendimiento. ¿Qué significaba realmente el ser bautizado y transformado por el Espíritu de Dios? Su corazón latía con la urgencia de una verdad que apenas comenzaba a vislumbrar. Y así como el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8, continuó Jesús. Las palabras del Maestro se convirtieron en olas de luz, arrastrando consigo la oscuridad de la duda. La esperanza brotó en su ser como un manantial en desierto, alumbrándolo. Sin embargo, la lucha interna seguía. ¿Cómo es esto posible?, se cuestionaba, contemplando la enormidad de la fe. La educación que había recibido, las tradiciones que había seguido, le parecían de repente insuficientes. Era un desafío de paradigmático, un verdadero encuentro con lo divino que le sacudía los cimientos. «¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas?», le dijo Jesús, su voz tornándose una invitación a la reflexión profunda. La convicción de su propia ignorancia lo llevó a una revelación del poder y la sabiduría de Dios en cada palabra. Nicodemo comprendía que su identidad, sus logros, todo lo que había considerado valioso, estaba ahora en la balanza, a punto de ser transformado. Más aún, sentía que aquellas revelaciones no solo le afectaban a él. Este mensaje del nuevo nacimiento era un llamado hacia su comunidad, hacia aquellos que, como él, habían estado atrapados en la esclavitud de la ley. «Debo ser un mensajero», pensó. «No puedo guardar esta verdad solo para mí». Con el corazón en llamas y una resolución renovada, le dijo: «¿Y qué pasará, Señor, con los que se niegan a escuchar y seguir? ¿Cómo recibirán esta luz?». Jesús lo miró sólidamente, entendiendo la preocupación que emanaba de su alma. «Como Moisés, debéis ser portadores del mensaje. Solo a través de la fe se podrá ver el reino». Un nuevo sentido de misión se encendía en el corazón de Nicodemo. Mientras la noche se tornaba más serena, tomó una respiración profunda, sintiendo que el viento susurrante traía consigo respuestas y la promesa de un futuro salvador. En esa atmósfera cargada de significado, Jesús concluyó: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado». Juan 3:14. Las palabras eran un eco poderoso, señalando anticipadamente su sacrificio en la cruz, revelando un amor que superaba cualquier comprensión. Nicodemo, abrumado por la profundidad de la verdad, sintió el peso del sacrificio que venía. El momento era ahora, el tiempo de actuar. Las decisiones que tomaría modelarían no únicamente su destino, sino también el de muchos. La renovación prometida por el Espíritu y el sacrificio del Hijo resonaban en su ser. Una nueva redención estaba a la vista, un plan soberano que se desplandía ante él. ¿Podría Nicodemo encontrarse a sí mismo, nacer de nuevo y abrazar el llamado de ser un mensajero de la luz divina? El misterio del reino de Dios se manifestaba en su interior, y el eco de su respuesta resonaba en las alturas del cielo. La historia apenas comenzaba, y el sacrificio inminente no solo definía su vida, sino que tejía un nuevo relato de redención para toda la humanidad. El plan de Dios estaba en marcha, y su corazón palpitaba con esta revelación. Mientras Nicodemo reflexionaba sobre las profundas enseñanzas de Jesús, una tensión palpable llenaba el aire de la noche. ¿Cómo podía él,
un maestro de Israel, comprender verdades tan asombrosas que desafiaban toda su vida. La lucha entre la tradición y la nueva revelación lo dejó en un estado de ansiedad espiritual. Cada latido de su corazón resonaba con la urgencia de entender. ¿Cómo puede ser esto, Señor?, preguntó de nuevo Nicodemo, sus palabras llenas de una mezcla entre desesperación y deseo ardiente de luz. En su mirada se podía leer el anhelo de saber más, de hallar respuestas que podrían redimir no solo su alma, sino también la de su pueblo. Era como si, en cada pregunta, un nuevo nacimiento clamara desde lo más profundo de su ser. De igual manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Juan 3:14. Volvió a insistir Jesús, ofreciendo un paralelo que traía consigo una visión más grandiosa. Nicodemo sentía que las palabras de Jesús eran un bálsamo, pero también un reto. ¿De verdad el Hijo del Hombre debía ser levantado? ¿Debía haber sufrimiento antes de la gloria? A medida que la noche avanzaba y las estrellas parpadeaban en el oscuro firmamento, Jesús continuó compartiendo la verdad que su corazón anhelaba. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La hermosa promesa de salvación resonó en el alma de Nicodemo, haciéndolo vibrar en una fe que apenas comenzaba a florecer. Al escuchar estas palabras, el corazón de Nicodemo comenzó a liberarse de las cadenas del legalismo. Un torrente de esperanza brotó en su ser. Entendió que la luz de Dios no se limitaba a las prácticas religiosas, sino que se extendía a una relación viva y transformadora. Sin embargo, el eco de dudas continuaba resonando en su mente. Las palabras de Jesús, de amor y sacrificio, también invocaban el temor de las repercusiones en su comunidad. ¿Qué dirán de mí? ¿Cómo aceptarían mis amigos y compañeros de la sinagoga este cambio radical? El temor a la pérdida social luchaba con el deseo de seguir el llamado divino. «Señor», se atrevió a decir, «¿y si el sacrificio que mencionas es más de lo que podemos soportar? ¿Cómo podremos abrazar la verdad cuando el mundo que nos rodea nos observa con juicio?» Con paciencia, Jesús se volvió hacia él. «La luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Juan 3:19. Las llamas del entendimiento comenzaron a arder dentro de Nicodemo. Las tinieblas del mundo no podían extinguir la luz que el Maestro traía. Un nuevo compromiso ardía en su corazón. La luz de Dios brillaba con un propósito poderoso dentro de él, instándole a cargar el mensaje de salvación a su gente. En aquel instante, no era solo un fariseo que buscaba respuestas, era un hombre llamado a llevar la antorcha de la esperanza. ¿De verdad puedes usarme, Señor?, se preguntó con una mezcla de reverencia y duda. La respuesta de Jesús, clara y firme, lo llenó de una nueva determinación. El que hace verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:21. El peso de la misión se hizo sentir en la profundidad de su ser. Nicodemo comprendía ahora que no podría permanecer en la sombra. Debía ser un portador de la luz, un testigo del amor incondicional de Dios y un heraldos de su gloria. Con la noche transitando hacia el alba, un nuevo día y una nueva vida se anunciaban en el horizonte. A medida que los primeros rayos de luz comenzaban a calentar el frío aire de la mañana, Nicodemo sintió que el viento soplaba fuerte, trayendo consigo la promesa del Espíritu. ¿Sería este el principio de la transformación no solo personal, sino de una comunidad entera en la oscuridad? La revelación del propósito divino se aproximaba, y el sacrificio de aquel que sería levantado se convertía en la clave de la redención.
Mientras el día amanecía, el cálido destello de la verdad brillaba intensamente por delante, y el futuro de todo un pueblo pendía de un hilo de fe. La historia de Dios, todavía sin revelar toda su plenitud, ya había comenzado a escribirse de nuevo. Mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, bañando el nuevo día con su luz dorada, Nicodemo sintió que un impulso lo guiaba hacia la sinagoga. Su espíritu se veía revitalizado por la verdad de las palabras de Jesús. Sin embargo, el eco de sus preguntas aún resonaba profundamente, como un canto de cuna al que buscaría respuestas. Mientras caminaba por las estrechas calles de Jerusalén, el peso de su misión se hizo evidente en cada paso. La gente pasaba a su lado, sumida en sus quehaceres, ajena a la gloria que se estaba revelando, pero él sabía que debía ser diferente. ¿Cómo puedo compartir este mensaje?, se preguntaba, cada vez más ansioso por comunicar lo que había recibido. Dentro de la sinagoga, un murmullo reverberaba entre los asistentes. Los fariseos debatían sobre la ley y las tradiciones, enraizados en lo conocido. Nicodemo tomó aire, sintiendo que la incertidumbre se transformaba en determinación. Se propuso abrir el corazón de sus compañeros a la luz que acababa de descubrir. Ciertamente, tenemos que considerar los milagros que ha hecho Jesús, se atrevió a hablar entre los demás líderes. La forma en que enseña, la autoridad con la que habla, ¿no es esto suficiente signo de un enviado de Dios? Un silencio momentáneo se apoderó de la sala. Los rostros se tornaron hacia él con desdén, como si le hubieran lanzado una densa oscuridad. Pero Nicodemo, ¿acaso no conocemos la ley? ¿Acaso no se ha explicado que un profeta no puede venir de Nazaret? Replicó uno de los asistentes, su voz llena de desafío e incredulidad. La lucha interna de Nicodemo se intensificó. Había despertado a la verdad, pero aún enfrentaba la feroz resistencia de quienes se sostenían firmemente a la tradición. Yo solo pido que se examine a fondo la obra de este hombre, que se postule la verdad en lugar del temor. Él nos llama a la luz, a los renovados corazones, protestó, notando que algunos ojos curiosos se abrieron ligeramente, como si una chispa de duda comenzara a romper la cáscara de su incredulidad. Un anciano fariseo, que había sido un mentor para Nicodemo, lo miró con severidad y dijo: «Si él es de Dios, permanecerá. A los hombres se les prueban sus corazones, pero no debemos dejar que el delirio de la emoción nos desvíe del camino». Internalizando cada palabra de su mentor, Nicodemo sintió el peso infinito de la verdad. Una verdad que no solo le hacía temer por su reputación, sino también por la salvación de su pueblo. ¿Y si este es el momento en que Dios quiere revelarse plenamente?, murmuró para sí. Al salir de la sinagoga, el aire fresco le trajo un aroma renovador, pero el desafío había dejado una huella en su corazón. La resistencia, no solo de su comunidad, sino de su propio temor, lo hizo titubear. Sin embargo, en su mente resuena la promesa: el que hace verdad viene a la luz. Sucumbiendo a la necesidad de entender más, decidió visitar a Jesús de nuevo. Sabía que no podía permanecer en la sombra. La revelación que el Maestro había compartido lo llamaba a un nuevo nivel de fe. Mientras se acercaba al lugar donde había hablado con el Señor, una voz en su interior resonaba: «La luz está por sobre las tinieblas, y las tinieblas no la comprenden». Juan 1:5. Nicodemo sabía que, en su búsqueda de la verdad, cada paso lo acercaba a una comprensión mayor del divino plan. Al llegar, el peso de su decisión se tornó en claridad. Comprendía que su vida podía ser un testimonio de esperanza, independientemente de las consecuencias o el rechazo. Pero también sabía que el sacrificio de aquel que debía ser levantado fue más que un acto de sufrimiento. Era la puerta abierta a la vida eterna.
¿Podría su testimonio llegar a ser el fuego que encendiera una revolución de fe en su pueblo? Las respuestas estaban aún más allá de lo que su mente pudiera concebir. Con cada pulso de su corazón sentía la urgencia del propósito divino, adentrándose en un misterio inmenso que luego cambiaría el destino de su nación. Al surcar el horizonte espiritual, un nuevo amanecer aguardaba en el plan soberano de Dios. Mientras las estrellas comenzaban a desvanecerse ante el nuevo día, Nicodemo se hallaba frente al hogar de Jesús, su corazón palpitando con la mezcla de miedo y esperanza. La noche había sido larga, y el peso de su influencia como fariseo lo envolvía con preocupación. Sabía que el mundo que había conocido estaba en la cúspide de un cambio radical, y su encuentro con el Maestro lo conduciría por caminos inciertos. Llamó a la puerta, y al abrir, una claridad divina resonó en su interior. Jesús lo recibió con una mirada que parecía atravesar su alma. «Nicodemo, tú has venido de noche. Los hombres que caminan en la oscuridad temen la luz», dijo el Maestro, y esas palabras encendieron en él una chispa de valentía. «Pero tú, que has sido atraído por la luz, ¿qué es lo que buscas?» «Señor», comenzó Nicodemo, sus palabras entrecortadas por la agitación, «he visto tus milagros y escuchado tu enseñanza. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está con el Dios». Su voz era una mezcla de fe y anhelo por la verdad. Ante la mirada de Jesús, sintió que cada murmullo de duda se desvanecía lentamente. De cierto te digo», respondió Jesús con solemnidad, «que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Juan 3:3. Las palabras resplandecían como un faro en medio de la tormenta de su confusión. Nicodemo frunció el ceño, tratando de comprender la profundidad de la revelación. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez?, se cuestionó, desbordando aún más de asombro. La verdad de la conversación lo envolvía, pero la lógica del mundo que conocía luchaba por prevalecer. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, dijo Jesús, su voz cada vez más clara, como un susurro que se expandía al viento. «No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo». Mientras el eco de las palabras del Maestro reverberaba en su corazón, la noción de una nueva vida, de un nuevo nacimiento, le dio un giro a su manera de ver. Comprendió que su posición y conocimiento no eran suficientes para heredar el reino que Jesús proclamaba. El desafío de ser renovado desde adentro resonaba como un tambor en su espíritu. «¿Y cómo ocurre esto?», preguntó, desesperado por saber más, la inquietud reluciendo en su mirar. Jesús, con un amor que trasciende la comprensión, continuó. «El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Juan 3:8. Esta revelación trajo consigo el asombro y la revelación. Nicodemo se hallaba ahora en el umbral de lo extraordinario. El aire a su alrededor parecía cargado de una nueva vida, y dentro de él, la pregunta que latía más fuerte era, ¿es esto lo que he estado buscando siempre? Mientras Jesús continuaba hablando sobre el amor inmenso de Dios hacia el mundo, Nicodemo sintió que un propósito mayor se estaba tejiendo en su ser. Las profecías reveladas, la esperanza del pueblo, todo se entrelazaba en un plan soberano que solamente Dios podía llevar a cabo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.
Con cada palabra, la visión de lo que Jesús traía se hacía cada vez más clara y poderosa. Nicodemo sabía que este mensaje debía ser compartido, que la luz debía brillar en la oscuridad que envolvía a su pueblo. Sin embargo, la pregunta volvió a surgir en su mente. ¿Estará preparado el mundo para recibir esta verdad? En su corazón se levantaba la convicción de que debía ser la voz que proclamara la llegada de esta nueva vida. Estaba claro que la revelación del reino de los cielos era un desafío no solo a su fe, sino a las estructuras y entornos que había conocido. Nicodemo se encontraba en el borde de una transformación, con la convicción de que su vida podría dar testimonio de esta nueva luz. El peso de su misión se convirtió en la señal de un cambio que iba más allá de sus limitaciones humanas. Así, entre dudas y certezas, el deseo de ser parte del plan soberano de Dios se arraigó en su ser. Con cada paso que daba hacia la luz que iluminaba su vida, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El eco del mensaje de Jesús resonaba en su corazón, y un nuevo amanecer llenaba su ser, recordándole que aunque la oscuridad pudiera ser intensa, la luz tenía el poder de vencer. ¿Qué nuevas revelaciones aguardaban en cada rincón de esta verdad divina? Nicodemo anhelaba descubrirlas, seguro de que la historia del pueblo de Dios estaba por tener un nuevo capítulo, uno que cambiaría el curso de su vida y la de muchos más. Mientras la luz del día comenzaba a inundar la habitación donde Jesús y Nicodemo compartían palabras, la tensión en el aire era palpable. Jesús, con su voz serena, continuaba iluminando la mente de Nicodemo con verdades celestiales que desafiaban todo lo que conocía. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14, dijo el Maestro, refiriéndose a una imagen inquietante pero poderosa. Nicodemo sintió un escalofrío al recordar la historia que había sido contada en las Escrituras, el clamor del pueblo de Israel mientras eran mordidos por serpientes venenosas. Una solución había sido proveída, y levantando la serpiente de bronce, todo aquel que mirara sería sanado. «¿Estás sugiriendo que tú serás levantado de esa manera?», murmuró Nicodemo, su corazón lleno de confusión. «Así es, Nicodemo», contestó Jesús, mirándolo fijamente, «pues el sacrificio debe venir antes de que la gracia se abunde. Debes entender que el camino al reino no es sin sufrimiento, es a través de mi entrega que el mundo hallará redención». La revelación de esta verdad lo hirió y lo sanó simultáneamente. Nicodemo comenzó a comprender que la salvación no era solo un cambio físico, sino una transformación del corazón, un renacer en el espíritu. Esas palabras vislumbraban el sacrificio que había de venir, un costo elevado por los que seguirían la luz. «Pero, maestro», preguntó Nicodemo, ¿cómo podemos estar seguros de que esta luz es realmente de Dios? ¿Cómo puede alguien como yo, acostumbrado a la tradición y a la ley, aceptar esta nueva forma de vida? De la misma manera que el viento no se puede ver, pero su fuerza se siente, así también es la obra del Espíritu en aquellos que le reciben, respondió Jesús. El que busca hallará, y el que llama se le abrirá. Mateo 7:7. En esas palabras había una promesa de esperanza, un camino claro para los sedientos de justicia. A medida que la conversación fluía, Jesús continuó hablando del amor incondicional que el Padre Celestial tenía por su creación, revelando la esencia del mensaje del Evangelio. En efecto, Nicodemo, no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Juan 3:17. La verdad de esta misión resonó profundamente en el fariseo, quien hasta ese momento había estado cautivo en un sistema de reglas y rituales. ¿Y si nuestra gente no cree en esto? ¿Y si rechazan la luz por lo que representa? Hay tanto en juego. La angustia escalaba en su voz. Nicodemo, ahora verdaderamente fervoroso,
sabía que debía compartir esta revelación, pero la presión de su propia comunidad pesaba como una muralla. Cada hombre es libre de elegir su camino, dijo Jesús con un tono suave pero firme. Pero la luz ya ha venido, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Nicodemo sintió que estas palabras penetraban su corazón. Era un desafío divino, no solo a los demás, sino a sí mismo. Junto a Jesús, su convicción se fortalece, entender que era un agente de cambio, un puente entre la antigua ley y la nueva gracia. La transformación que anhelaba no solo implicaba su vida, sino también una revolución en el espíritu de su pueblo. Cegado un día por las sombras de la tradición, ahora comenzaba a vislumbrar la plenitud de la luz de Cristo. Pero, al salir de la morada del Maestro, Nicodemo se enfrentó nuevamente a sus dudas. ¿Podría su voz ser escuchada en un mundo resplandeciente de dudas? ¿Se atrevería a abrazar la luz con tal fervor en medio de la oscuridad que lo rodeaba? Cada paso que daba en la calle estaba lleno de incertidumbre, pero también de propósito renovado. La revelación del Mesías había comenzado a calar en su corazón, y se dio cuenta de que su vida estaba entrelazada en un plan mucho más grande que su comprensión. Un cumplimiento de promesas, una luz que brillaría en medio de las naciones, un amor que no conoce límites. ¿Cuál será mi lugar en este plan soberano de Dios?, reflexionó Nicodemo en la profundidad de su ser. Su camino de retorno sería uno de proclamación y valentía, dispuesto a ser un testigo de la luz que resplandece hasta en la noche más oscura. Sin embargo, a medida que llegaba al umbral de su hogar, la pregunta permanecía en su espíritu: ¿cómo recibiría su pueblo esta nueva verdad? Y así, una inquietante realidad se alzaba en su corazón. El llamado de Dios no solo era para él, sino que había un mensaje que debía ser compartido urgentemente, pues la hora de la revelación se acercaba. La historia, como una tela que se despliega, aún estaba por escribirse, y Nicodemo aguardaba con ansias el desenvolvimiento del plan soberano del Altísimo. Mientras el alba iluminaba las calles de Jerusalén, Nicodemo se sintió impulsado a despertar de su letárgico estado espiritual. La revelación de su encuentro con Jesús aún ardía en su corazón, y cada palabra del Maestro resonaba como una campana. «No he venido a condenar, sino a salvar», resonaba en su mente, y la realidad de su llamado como mensajero se volvía cada vez más evidente. Las calles estaban llenas de murmullos y rumores sobre el rabí de Nazaret, cuyas enseñanzas desafiaban las normas establecidas. Aunque Nicodemo había estado en la élite religiosa, la claridad sobre lo que importaba ahora parecía más importante que jamás antes. Sentía la carga de compartir el mensaje que había calado tan hondo en su ser. La gente necesitaba escuchar que había luz en medio de la oscuridad, y su voz podría ser el eco de esa revelación. ¿Podría realmente ser parte del cumplimiento de las Escrituras?, pensó. ¿Puedo llevar el mensaje de vida a mi comunidad perdida en la tradición? La ambivalencia lo atormentaba, su reputación frente a su responsabilidad espiritual. Esta toma de conciencia lo llevó a encontrar un nuevo propósito. Sin embargo, su mente continuaba luchando con la pregunta de cómo enfrentaría a sus colegas fariseos, quienes solo anhelaban adherirse a su estricta interpretación de la ley. A medida que se acercaba a la sinagoga, la familiaridad del lugar lo llenaba de recuerdos y nostalgia. La corte donde había discutido y resuelto días pasados en defensa de la tradición brillaba, pero ya no era la misma. Ahora representaba un pasado que se sentía ajeno. «Hoy no puedo guardar silencio», proclamó interiormente, mientras el eco de la verdad resplandecía en su espíritu. Dentro de la sinagoga, las voces aumentaban, llenas de opiniones y discusiones sobre el socavamiento de la ley. Nicodemo,
apoyado firmemente en su posición, sintió que el tiempo había llegado para abrir su boca. «Hermanos», comenzó a hablar, su voz resonando en la sala llena de miradas curiosas. «Debemos considerar que Dios puede estar actuando a través de este hombre que hace grandes señales». Un murmullo de incredulidad siguió a su declaración. «Vosotros sabéis que según nuestros escritos el Mesías debe venir, y si su mensaje está conectado con la redención, debemos prestarle atención. No debemos dejar que nuestra visión estrecha de lo sagrado nos impida ver a Dios en acción». Un silencio tenso se apoderó del ambiente. Su antiguo maestro lo miró fijamente y comentó: «¿Acaso piensas que este rabí ha venido a socavar las tradiciones? Cuidado, Nicodemo. La ley ha sido nuestra guía, y debemos aferrarnos a ella si queremos estar bien ante los ojos de Dios». El debate continuó, y la presión aumentaba, no solo de sus colegas, sino del mismo corazón de Nicodemo. «Pero él no ha venido a condenar al mundo. Necesitamos ver más allá de la ley. La gracia está aquí», gritó, su voz resonando con una urgencia que provenía de su transformación interna. Al mismo tiempo, la realidad de su lucha se intensificó. Algunos comenzaron a cuestionar su lealtad, y una pequeña fracción de sus colegas comenzó a inclinarse a favor de su postura, cautivados por el poder que Nicodemo había comenzado a exudar. Pero otros se aferraban a la desconfianza, con sombras de rechazo titilando en sus ojos. No obstante, la inseguridad no podría frenar a un corazón decidido a seguir a la luz. Listo para sucumbir, Nicodemo tuvo un atisbo de la misión que Dios le había encomendado. ¿Podía realmente ser el portavoz de este nuevo camino? Frente a la resistencia había momentos en los que la valentía se necesitaba por encima de todo. Si queremos ser verdaderos servidores de Dios, debemos tener fe, incluso en lo que no entendemos, afirmó audazmente. La historia de nuestro pueblo siempre ha estado marcada por la búsqueda de la verdad, y quizás esta hora sea la más crucial de todas. El murmulloso clamor de la multitud comenzó a intensificarse, y aquellos corazones que alguna vez se habían mantenido rígidos, ahora estaban comenzando a verse influenciados por el fervor de Nicodemo. Un grupo creciente murmuraba entre sí, contemplando la posibilidad de que el rabí de Nazaret no era simplemente un rebelde, sino el cumplimiento que tanto habían esperado. En esa atmósfera cargada de emoción, Nicodemo no solo confrontó sus dudas, sino que se convirtió en un faro de esperanza. ¿Qué significaba esto para su futuro? Mientras el día avanzaba, sentía que el plan soberano de Dios se desplegaba frente a él, dejando huellas indelebles en su camino. Al salir de la sinagoga, el viento fresco le trajo una sensación de libertad. Se dio cuenta de que su voz podía resonar en medio de la oscuridad y decidió que ya no sería un simple espectador de la historia, sino un participante activo en ella. Así, la historia del amor de Dios comenzaba a tomar forma, con cada paso que daba hacia el misterio de su propósito eterno. Pero en lo profundo de su ser, el susurro persistía. ¿Qué precio pagará Nicodemo como testigo de la luz? La revelación había llegado a su vida, pero el viaje de transformación apenas comenzaba.